Muy bien, vamos a iniciar ya el programa. Tenemos un fallo técnico con el audio del himno, pero vamos a iniciar ya para poder estudiar la palabra de Dios y vamos a invitar a nuestro hermano Beder para que pueda hacer la oración. Hola, ¿me Hola. escuchas? ¿Cómo está, hermano? Sí, claro, perfecto. Hola, José, listo. ¿Oramos entonces? Muy bien, ¿Oramos? perfecto. Ya, oramos, sí. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, estamos ante tu presencia, tus hijos. Se va a abrir tu palabra, Señor, y deseamos que nos unjas con el poder de tu Espíritu y todo lo que salga de la boca, Señor, de tu Hijo, que tiene en esta mañana el sermón para nosotros, que sea tu palabra y tu voz. Acompáñanos y danos de tu Espíritu, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, nuevamente una bienvenida y feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos y vamos a dejar el tiempo y el espacio a nuestro hermano, a Mauri González Pérez, que le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Un saludo para todos en este momento. Realmente me siento feliz, me siento contento de estar nuevamente con ustedes aquí. Entonces, hoy los invito a que tengan sus Biblias en sus manos allí. Si tienen lapicero donde anotar, con libreta también, que anoten si quieren anotar, porque vamos a pasar por varios textos de la Biblia, aunque están en capítulos sucesivos, porque quiero ir específicamente a los textos de la Biblia y vamos a leer un poco debido a este tema, que creo que es muy importante y como les decía la otra vez, no tanto un sermón como un estudio, porque realmente me gusta más estudiar la palabra de Dios que sermonear. Y Elena de White dice eso mismo en el libro El Evangelismo, que dice que deberíamos predicar, enseñar más de la palabra de Dios que predicar, que sermonear, porque realmente es lo que necesitamos, el conocimiento de lo que dice Dios en su palabra para aplicarlos a nuestra vida. Entonces, antes de comenzar, yo les quisiera preguntar si me están escuchando bien. ¿Me están escuchando bien? Ah, ya. Gracias, María. Entonces, yo los invito a que vayan conmigo un momentito al último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que es un texto muy conocido sobre el tema que se va a tratar hoy. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí que yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y antes de comenzar como tal el estudio, yo les quiero hacer una breve historia, un testimonio acerca de algo que me pasaba a mí. Cuando yo estaba en Cuba, en el año 1996, yo me bauticé. Yo pasé 21 años de mi vida sin creer en Dios. Para mí Dios no existía, fue lo que me enseñaron a mí en la escuela, fue lo que aprendí en el barrio, fue lo que aprendí en el hogar, la familia, la sociedad cubana, en lo que eran los medios de comunicación, lo que era la prensa, lo que era como tal la televisión, la radio nacional. Nos criaron y nos enseñaron desde la niñez que el que iba a una iglesia era un ignorante, le habían lavado el cerebro, que una persona con 12 grados, nivel universitario, que fuera a una iglesia, le habían lavado el cerebro, y que la religión como tal era el opio de los pueblos. Así nos enseñaron en aquel sistema comunista, en aquel sistema socialista, y más en los tiempos que la Unión Soviética todavía existía y el campo socialista europeo existía y estaba en pie. El ateísmo en Cuba era bien grande. Y entonces yo realmente lo creía de corazón desde la niñez, y para mí la Biblia era un libro oscurantista que nunca en mi vida había visto. La primera Biblia que vi en la vida, yo la vi cuando tenía 21 años de edad. Nunca en Cuba antes había visto una Biblia, nunca había tenido esa oportunidad, porque eran bien escasas
y los pocos que las tenían eran los que estaban en las iglesias que se mantenían siendo cristianos a pesar de la oposición. Entonces les decía que creí en Dios, y en el año 96, cuando yo me bauticé, pasé 3 años en la iglesia que vi muy pocos libros del espíritu de profecía. Tuve la bendición de que el primer libro que vi fue El conflicto de los siglos, que fue el primer libro que me leí. Me encantó, me impresionó mucho, principalmente el capítulo que hablaba de Juan Hus y Jerónimo, de allá de Bohemia, de los 2 héroes de la Edad Media, que así se llama ese capítulo, y me impactó mucho la primera vez que lo leí. Pero no había visto muchos más libros del espíritu de profecía, a excepción quizás de Un deseado de toda la gente, algunos fragmentos de Patriarcas y Profetas, hasta que un día me invitaron a predicar, a dar una semana de oración en una iglesia, en una provincia de Cuba, y fui hasta ese lugar. Y cuando llegué al lugar, los que estaban ahí eran adventistas de cuna, adventistas que habían nacido dentro del seno del adventismo. Y entonces vi que tenían varios libros del espíritu de profecía, que en Cuba no los habían mucho, que ellos los habían recibido por herencia de los colportores que habían vendido esos libros en Cuba antes del triunfo de la revolución en el 59. Uno de esos libros que tenía, que me llamó la atención, fue el libro La Temperancia, que lo tenía allí. Y nunca había visto el libro de La Temperancia, había oído hablar sobre el libro La Temperancia. Y agarré el libro La Temperancia y se lo pedí prestado. Le dije, Damaris se llama la mujer. Damaris, ¿tú pudieras prestarme este libro? Me encantaría leerlo. Me dijo, sí, cómo no, mi hijo, toma el libro. Y el libro me lo leí en 2 días. Era tanta la sed que yo ni dormí esos 2 días. Era leyéndome el libro. Y el libro me impactó, y a partir de ahí fue que yo tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida, hacerme vegetariano completamente después que me leí ese libro. Pero eso más o menos en esencia para entrar en lo que le quiero decir. Resulta ser que en la página 81 de ese libro, el libro La Temperancia, en la página 81, me encontré una cita que me impactó mucho. Y esa cita fue la que se convirtió en la base de este estudio, que lo he predicado en varios lugares donde me han invitado a predicar, y este es un tema recurrente que cada rato predico, que se titula El tercer Elías, porque en esa página 81 del libro La Temperancia, yo me encontré esa cita de Elena de White que me impactó, me llamó la atención, y las tengo aquí y se las comparto. Dice el libro La Temperancia en la página 81, la obra de Juan fue predicha por el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que era la cita que leíamos. Juan el Bautista, escuchen, salió con el poder y el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver a la gente a la sabiduría de los justos. Y viene la parte que me interesa más aquí, que fue la que me impactó. Dice, era un representante, hablando de Juan el Bautista, dice, era un representante de los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado sagradas verdades para presentar ante la gente y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y los mismos principios de temperancia que Juan practicó debieran ser observados por aquellos que en nuestros días han de advertir al mundo de la llegada del Hijo del Hombre. La Temperancia, página 81. Es decir, que dice que Juan el Bautista era un representante. Y cuando decimos representante, decimos un símbolo, decimos un tipo, una sombra, un tipo, un símbolo, un representante de los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado sagradas verdades para presentar ante la gente y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Es decir, dice esa cita de Elena de White del libro La Temperancia, en la página 81, que Juan el Bautista, y ella lo hace tomando y basada en esta cita de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice, he aquí que yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces ella, haciéndole una interpretación a esa cita, ella habla de Juan el Bautista aquí como un tipo, un representante, un símbolo, una sombra de los que han de vivir en los últimos días. Dice que tienen sagradas verdades para presentar ante la gente y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Es decir, que cuando nosotros vamos a la Biblia,
En la Biblia encontramos tipos y antitipos que se cumplieron. Los tipos aquellos, aquellas sombras, aquellos símbolos en un momento determinado de la historia y la profecía, cuando el antitipo vino, que es la realidad, y se cumplió en el momento exacto. Es decir, que Juan el Bautista es un símbolo, una sombra, un representante, así mismo como lo era Elías el Tisbita en el Antiguo Testamento, de la generación final del pueblo remanente de Dios que va a vivir en los días finales de la historia de esta tierra, los cuales son el verdadero antitipo, son la realidad de la cual Elías el Tisbita de los tiempos de Acab y Jezabel, Juan el Bautista de los días de Jesús cuando estuvo en esta tierra encarnado, no eran más que un tipo o representantes o símbolos o sombra de la realidad del pueblo remanente de Dios del tiempo del fin, que ha de proclamar estas sagradas verdades ante el mundo. Hay una cita del libro Primeros Escritos, en la página 63, esa cita me gusta mucho, página 63 del libro Primeros Escritos, que dice que son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. Dice que la verdad presente es la que tiende a unificar el rebaño y santificar el alma. Pero fíjense cómo dice Elena de White, que son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y dice que lo que tiende a unificar el rebaño, a unir el rebaño y a santificar el alma, es la prédica de la verdad presente. Entonces, esas son las sagradas verdades que han de ser presentadas ante la gente en el tiempo final, por este remanente final, del cual Elías el Tisbita, del cual Juan el Bautista no era más que un símbolo, un tipo. Y cuando Juan el Bautista vino, dice que él vino en el poder y el espíritu de Elías. Y ese poder y espíritu de Elías, que es el espíritu de Dios, que va a inspirar al pueblo de él, es el que va a venir en el tiempo final. Es decir, que no tanto se está refiriendo a la persona individualmente, sino al poder y el espíritu de Dios que viene y llena a esa persona o a ese grupo para cumplir la misión de Dios, con la valentía de no tener temor y presentar la verdad delante de reyes, delante de monarcas, sin rodeos, sin vueltas, diciendo las cosas tal y como son, poniendo los puntos sobre las íes, tal y como está escrito en la palabra de Dios, sin rodeos. Ese es el poder de Dios, el Espíritu de Dios que viene con gran poder para proclamar su verdad presente ante cualquiera, gobernantes, reyes, quienes sean en este mundo, sin temor de ningún tipo a las consecuencias, porque Dios es el que está encargado de esta obra, de este mensaje. Entonces, yo decía, cuando leía la cita, dije, bueno, si Elena de White está diciendo esto, ¿qué ella quiere decir con que Juan el Bautista era un representante de lo que va a vivir en los últimos días, ya que él es un tipo de Elías también? Entonces, hay que buscar entonces en la vida de Elías, en el ministerio de Elías, ¿qué cumplió Elías en su ministerio? ¿Cuáles fueron los puntos que Elías llegó a cumplir en su ministerio, en su prédica, en su mensaje, que tienen que ver con el mensaje del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Y yo dije, bueno, tengo que ir al Antiguo Testamento, a la historia de Elías, a ver cuánto lo de Elías, cuánto de la historia de Elías, cuánto lo del mensaje de Elías, cuánto del ministerio de Elías se va a cumplir en el remanente o se está cumpliendo en el remanente de Dios del tiempo del fin. Y entonces me fui al Antiguo Testamento, me fui a la historia de Elías para ver cuántos paralelos pudieran haber allí en la vida de Elías, para ver hasta qué punto era realmente un símbolo, para ver hasta qué punto era un tipo, un representante de los que han de vivir en los últimos días. Y entonces de allí nació como tal este estudio. Me fui allá al Antiguo Testamento y yo los invito a que vayan conmigo porque vamos a leer unos cuantos pasajes. El primer libro de Reyes, yo los invito al capítulo 17 del primer libro de Reyes, que ahí es donde comienza la historia de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, y son varios capítulos, hasta el capítulo 19, del 17 al 19 está como tal la parte central de la historia de Elías y el ministerio de Elías en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 17 en adelante. Entonces vamos a ver varios versículos. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 10 puntos especiales en el ministerio y la predicación del profeta Elías
que se han cumplido en cierta medida en el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin y que se van a cumplir en el futuro, dando un cumplimiento total al antitipo real de lo que Elías en su ministerio cumplía como un símbolo, como una ceremonia como tal simbólica en su vida de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Entonces, primer libro de Reyes, en el capítulo 17, yo los invito a leer el versículo 1 hasta el 4. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1. Vamos a leer el 1 solamente. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice así, y aquí vamos a tratar el primer punto. Recuerden que les estoy hablando que hay 10 puntos en la obra y el ministerio de Elías que él cumplió en su vida, que se van a cumplir en el remanente de Dios. Como un símbolo o un representante o un tipo del pueblo remanente final de Dios que ha de predicar sagradas verdades ante el mundo. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, primer punto de los 10 puntos que vamos a tratar. El siervo de Dios, el profeta de Dios, en este caso Elías, anuncia un tiempo de angustia. Él predice un tiempo de angustia como consecuencia de la apostasía de la nación de Israel. La apostasía debido a la unión de la iglesia y el Estado y a la adoración falsa establecida en aquellos días. Entonces Elías dice que iba a venir un tiempo de sequía, un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación. Él lo anunció proféticamente sobre la nación como consecuencia de la apostasía de la nación, como consecuencia de haberse vuelto en contra de Dios en el establecimiento de leyes que iban en contra de Dios. Entonces, de adoración falsa y unión iglesia-estado, todos los problemas que habían en aquel tiempo, Elías dice que eso iba a ser consecuencia de que iba a venir un tiempo de angustia, que iba a venir un tiempo de crisis, que iba a venir un tiempo de tribulación para la nación de Israel debido a la apostasía. Ese es el punto número 1, es decir, que el profeta de Dios predice un tiempo de angustia a causa o como consecuencia de la apostasía. Vamos al punto número 2, y ahí está inmediatamente, en el versículo 3 hasta el 6. Punto 3, que diga punto número 2, del versículo 3 hasta el 6, del capítulo 17. Dice así: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y dice el versículo 9 en adelante: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allá. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y conocemos la historia, no voy a leer por el tiempo toda la parte de lo que sucedió cuando él llegó a la viuda de Sarepta, que la viuda de Sarepta le proveyó alimento del primer momento que Elías llegó, y dice que no le escaseó más la harina de la tinaja ni el aceite, y Elías se mantuvo alimentado durante ese tiempo en casa de la viuda de Sarepta. Pero hay algo curioso aquí que voy a destacar, es un punto que quiero destacar, porque el primer punto, rememorando, el siervo de Dios anuncia un tiempo de angustia que vendría sobre la nación de Israel como consecuencia de la apostasía, y él lo estaba prediciendo. Punto número 1. Punto número 2. A este siervo de Dios, Dios lo alimenta milagrosamente por medio de su poder, porque Dios es el sustentador. Él estuvo allí en el arroyo de Querit, escondido, y se alimentó del agua del manantial del arroyo de Querit. Y los cuervos venían y le traían pan y carne, y era alimentado por medio de los cuervos que le traían el alimento.
Y yo estoy seguro que ese alimento que le traían era de la mesa misma del rey Acab, que los cuervos entraban y se robaban aquel alimento, el pan, se robaban la carne y se lo llevaban hasta donde estaba el profeta Elías. Porque quizás donde único había casi que alimento en todo Israel era dentro del palacio del rey Acab. Y sin embargo, los cuervos le llevaban alimento. Milagrosamente le llevaban el alimento al profeta de Dios que estaba escondido en el arroyo de Querib. Y allí él tenía el agua pura del manantial de la cual él bebía. Pero hay algo curioso. El tiempo que Elías estuvo allí, en el arroyo de Querib, fue un periodo de 6 meses. Y lo vamos a ver aquí mismo en la Biblia para que vean que no me la estoy inventando. Fue 6 meses hasta que el arroyo se secó. Llega el momento que el arroyo se seca, el manantial se seca y se le da la orden que se fuera a Sarepta de Sidón. Dice, levántate, dice el versículo 9, y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, que Elías estuvo 6 meses alimentándose del pan que le llevaban los cuervos y estuvo ese tiempo alimentándose, que diga, bebiendo del agua del arroyo de Querib, del manantial de Querib. Llega el momento que el manantial se seca, ya no hay más agua, y Dios le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, que allí hay una mujer viuda que le he dado orden para que te alimente. Entonces, ¿por qué le digo que 6 meses? Porque cuando nosotros analizamos, yo invito a alguien que me lea aquí, si quiere leerme, me están escuchando, que me lea en este momento lo que dice la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 17. ¿Alguien pudiera leérmela? Santiago 5, 17. ¿Me escuchan? Dice la palabra de Dios, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Gracias, mi hermano Nelson. Vieron, ahí está todo el tiempo total, el tiempo global de la crisis. Dice que durante 3 años y 6 meses, es decir, 3 años y medio, hubo el tiempo ese de la crisis en los días de Elías. Y ese número nos hace recordar algo a nosotros, que no vamos a entrar en el tema, pero pensemos en Daniel capítulo 12, pensemos en Apocalipsis 13, cuando habla de los 42 meses, cuando se habla de los 1260 días, cuando se habla de los 3 tiempos y medio, ese tiempo de crisis, vemos que fue el tiempo de la crisis en los días del profeta Elías, 3 años y medio, 1260 días o 42 meses, a la misma manera de lo que menciona Daniel, de lo que menciona Apocalipsis, en este caso. Entonces, ¿por qué le decía que 6 meses? Él estuvo allí en lo que era la zona de Israel, en el arroyo de Querib, escondido. Y después él estuvo 3 años en casa de la viuda de Sarepta en Sidón. A ti mismo, mi hermano Nelson, si puede, léeme ahí el capítulo 18, el versículo 1, para que vea qué dice. Capítulo 18, versículo 1. De Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Muchas gracias. Vieron que dice que al 3er año le vino palabra de Jehová, pero al 3er año, ¿a partir de cuándo? Es decir, a partir de que él llegó a Sarepta de Sidón, porque en el capítulo 17, la parte previa a este capítulo 18, dice que Elías se levantó, Dios le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí vas a ser sustentado por una mujer viuda. Y entonces él se fue y se levantó hasta allá, y dice que al 3er año, entonces aquí habla de 3 años, Santiago 5:17 dice que fue un periodo de 3 años y medio, entonces 3 años, el medio más que le falta serían 6 meses anteriores, son los 6 meses que él estuvo en el arroyo de Querib, donde él estuvo sustentándose con pan, con agua, que los cuervos le llevaban, y donde él se alimentaba de aquella agua, de aquel manantial. Entonces, al cabo de los 6 meses, ya no quedó más agua en el manantial, se secó, y Dios le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y allí él estuvo 3 años, dice, porque al cabo de los 3 años pasó ese evento del capítulo 18, versículo 1. Por tanto, fueron 3 años y medio, el tiempo de la crisis global total, pero los primeros 6 meses de esa crisis, Elías estuvo escondido en el arroyo de Querib, hasta que se secó el arroyo, el manantial. Y después se levantó, fue a Sarepta de Sidón, y se mantuvo sosteniéndose allí con el milagro de Dios, de que no faltó nunca la harina, no faltó nunca el aceite
en la vasija de aquella mujer viuda durante 3 años. Y ahí pasó todo el periodo de 3 años y 6 meses. Es decir, 3 años y medio, 3 años y 6 meses fue todo el tiempo de la crisis. Los 6 primeros meses fue en el arroyo de Kerit, y los últimos 3 años de ese periodo total, él estuvo en Sarepta de Sidón, en casa de aquella viuda, sustentándose en casa de aquella viuda. Ahora, es decir, ese es el punto número 2. Dios sustenta milagrosamente a su profeta, a su siervo, en medio de la crisis. Punto número 1, el siervo de Dios anuncia un tiempo de angustia que va a venir como consecuencia de la apostasía de la nación. Número 2, durante ese tiempo de apostasía y crisis, el siervo de Dios es alimentado y sustentado milagrosamente por parte del poder de Dios. Ese es el punto número 2. Punto número 3, ahí mismo vamos a saltar al versículo 17 del capítulo 17. Es decir, Primera de Reyes 17, 17. Dice así, Primera de Reyes 17, 17. Dice, y ella, le miento, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, es decir, el hijo de la viuda de Sarepta. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, que él murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Dice el versículo 21, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, es decir, la vida. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Es decir, punto número 1, el siervo de Dios anuncia un tiempo de angustia que va a venir a consecuencia de la apostasía. Punto número 2, durante ese tiempo de apostasía y crisis que viene sobre la nación de Israel, de tribulación, de angustia, el siervo de Dios es alimentado milagrosamente cuando al resto le falta el alimento, cuando hay una crisis. Sin embargo, Dios sustenta y se encarga de sustentar a su siervo. Punto número 3, en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, en medio de esa angustia, Dios obra milagros por medio de su siervo. Es decir, que el siervo de Dios, como instrumento en las manos de Dios, obra milagros por el poder de Dios. Hasta el punto que un hijo de aquella viuda, el hijo de aquella viuda que había muerto, resucita con el poder de Dios utilizando al siervo de Dios. Es decir, que Dios hace milagros por medio de su siervo en el tiempo de angustia. El punto número 4, ahí vamos al capítulo 18, seguimos. Dice capítulo 18 del primer libro de Reyes. Capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y alguien que me lo lea, si quiere Nelson, tú mismo me lo puedes leer o otro, no sé, el que quiera. Primera de Reyes 18 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, y pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria. Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Verso 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Muchas gracias, Nelson. Punto número 4. En medio de la angustia, en medio de la crisis, funcionarios políticos, en este caso gobernantes que tenían que ver con la élite política de la nación, sirven a Dios y se convierten a Dios y sirven a Dios y sirven a los siervos de Dios durante ese tiempo de crisis. Y aquí vemos el caso de Abdías. Y hasta aún está más cuando buscamos en hebreo, la palabra Abdías significa en este caso adorador de Dios.
Es lo que significa Abdías, adorador de Dios. Entonces vemos que este hombre era mayordomo del rey Acab. Estaba en el palacio del rey Acab. Era funcionario. Era un alto funcionario del gobierno porque era mayordomo del rey Acab. Y sin embargo, este hombre era un hombre fiel a Dios. Era un hombre obediente a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. En medio de la apostasía, en medio de la crisis, dentro de las esferas del gobierno, dentro de las esferas élites gobernantes de la nación, habían hombres como Abdías que eran fieles a Dios y escondió a los siervos de Dios, a los profetas de Dios, en 2 cuevas. Es decir, que los escondió de 50 en 50, 100 profetas de Jehová, que eran fieles a Jehová en medio de aquella persecución, en medio de aquella crisis contra la verdad de Dios, en medio de aquella apostasía. Sin embargo, este hombre se convierte en un instrumento de Dios, aun cuando se mantenía en la corte, aun cuando nadie sospechaba que este era un hombre temeroso de Dios. Este hombre sustentó con pan y agua a los profetas de Dios que eran perseguidos por Jezabel, principalmente, dándole el honor a los profetas falsos de Baal, a los profetas de Acera. Sin embargo, este hombre escondió, protegió y alimentó a los siervos de Dios, aún estando en la corte, aún siendo un funcionario del gobierno, aún siendo un hombre en la cumbre de la élite del poder político de la nación. Era un hombre temeroso de Dios en su corazón y él se mantuvo allí alimentando a los siervos de Dios. Ese es el punto número 4, es decir, que Dios se vale por medio de funcionarios del gobierno para salvar a su pueblo. Ese es el punto número 4. Ahora, el punto número 5 en la historia de Elías, que seguimos ahí en el capítulo 18, vamos al versículo 5, le miento, al versículo 14 hasta el 18. Es decir, capítulo 18, versículo 14 al 18. Y si me quiere me lo lee, cualquiera me lo lea, puede leérmelo Nelson, tú mismo, José, no sé, el que quiera. Capítulo 18, del 14 al 18. Versículo 14. ¿Hasta qué número? Hasta el 18. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Gracias, José. Es decir, que el punto número 5, acuérdense que hablé que hay 10 puntos, estamos en la mitad de los puntos del ministerio de Elías, en la época de Elías, durante aquella crisis que sucedió, que se cumplieron en su ministerio, que se han de cumplir en el remanente de Dios. Y este punto número 5 es que hay una acusación, fíjense bien, hay una acusación contra el siervo de Dios, pero el siervo de Dios no se calla. El siervo de Dios, en este caso que es Elías, el que está aquí, él da un mensaje de respuesta. Es decir, que hay una acusación contra el siervo de Dios, contra el que sirve a Dios, pero el siervo de Dios no se queda callado y él da un mensaje de respuesta en contra de esa falsa acusación que se levanta en contra de él. Él le dice, ¿eres tú acaso el que perturbas a Israel? Le dice el rey Acab. Dice, mira, rey Acab, yo no soy el que está turbando a Israel. Yo no soy el que perturba a Israel, sino que eres tú el que turbas a Israel. Tú y la casa de tu padre. Porque se han apartado de los mandamientos de Jehová y están siguiendo a los Baales. Es decir, que tú me acusas que yo soy el culpable de toda esta crisis que hay en Israel, de toda esta sequía que hay, de toda esta tribulación que está viviendo la nación. Tú dices que soy yo el culpable, pero no soy yo el culpable. Eres tú el que estás en apostasía. Tú que te has vuelto en contra de Jehová, estás en contra de sus mandamientos y estás adorando a los Baales, que son dioses falsos. Tú eres el culpable, tú y la casa tuya, porque se han olvidado de Dios. No soy yo. Yo estoy sirviendo al Dios verdadero. No soy yo. Es decir, que hay una acusación contra el siervo de Dios, una falsa acusación, porque dice que los males y desastres que están viniendo sobre la nación es a causa de él. Sin embargo, el profeta no se queda callado, no acepta la acusación livianamente y se vira en contra de la acusación y presenta un mensaje valiente. Le dice, no soy yo, eres tú.
y la casa de tu padre porque se han olvidado los mandamientos de Jehová y están siguiendo a los Baales. Es decir, que hay una acusación contra el siervo de Dios y hay un mensaje de respuesta del siervo de Dios en contra de esa acusación. Ese es el punto número 5. Ahora, vamos al punto número 6. Ahí mismo está en el capítulo 18. Vamos a saltar hasta el versículo 36. Es decir, del versículo 36 al versículo 40. Es decir, capítulo 18, versículo 36 al 40. José, si quiere leérmelo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti en el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndole todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Entonces Elías les dijo, ¿40 también? Sí. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los aprendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Gracias, José. Es decir, que el punto número 6, en este punto número 6, sucede algo, sucede un descrédito a los falsos profetas. Es decir, que quedan desacreditados delante de todo el mundo que ellos eran los falsos. Y Dios demuestra quién era el verdadero siervo de él. Dios demuestra quién era el verdadero profeta que le servía y no los falsos aquellos que estaban encima del Carmelo, los falsos profetas de Baal, los profetas de Acera, que eran 850, 400 de Baal y 450 de Acera, sobre el monte Carmelo. Allí había un espectáculo completo, todo el pueblo estaba encima del monte Carmelo, todo el mundo estaba en la expectativa de ver qué iba a suceder, y vemos todo lo que sucede ahí en la historia. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero es una historia que conocemos, todo lo que sucedió, y cómo el siervo de Dios, que era Elías, el siervo fiel, cuando no pasó nada, que no actuó Baal, no actuó nadie de los falsos profetas, pudieron lograr lo que ellos querían lograr, entonces Dios lo impidió, y Dios, cuando el siervo de él oró, sucedió aquel evento maravilloso, que descendió fuego del cielo y consumió las piedras, consumió el agua, la zanja, la bebió, consumió todo el altar. Y entonces llegó la victoria y el descrédito de parte de Dios en contra de aquellos falsos adoradores, los falsos profetas de Baal, de aquel sistema que era defendido en la unión político-religiosa entre el rey Acab, apóstata, con aquella mujer pagana que era Jezabel, que era fenicia, que adoraba a Baal, y trajo el culto de Baal y lo introdujo a la nación, y el rey se lo permitió, y se unió la iglesia con el Estado, estableciendo aquel culto idolátrico falso que provocó la crisis de la nación de Israel. Sin embargo, hay un descrédito a los falsos profetas en la cima del monte Carmelo. Dios desacredita a los falsos, demostrando quién era su siervo verdadero. Eso pasó en el punto número 6 aquí en la historia de Elías. Es decir, que hay un descrédito a los falsos profetas. Ese es el punto número 6. Ahora bien, el punto número 7, yo lo presento aquí a continuación y lo vamos a retocar otra vez porque el punto 7 se vuelve el punto, en este caso 9 también, en un sentido, y vamos a verlo. El punto 7 está ahí a continuación y está en el versículo 41 al 43. ¿Puede leérmelo ahí mismo tú mismo, José, a continuación del versículo 41 al 43? ¿Me escuchas? Sí, señor, dice la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una grande lluvia. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Hasta qué verso? Hasta el 43. 43.
dice verso 43, dice la palabra de Dios, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Amén. Ahí si quiere leerme el 44 también. Verso 44, y la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Muchas gracias. Y en el versículo 45 culmina y dice que la lluvia vino. Es decir que, punto número 7, el siervo de Jehová, el siervo de Dios, en este caso estamos hablando de Elías, ora por la lluvia y la lluvia viene. Es decir, que el siervo de Dios ora por la lluvia y la lluvia cae. Pero fue perseverante en su oración. Tuvo que orar 7 veces. Y el 7 en la Biblia sabemos que significa algo completo, acabado, algo perfecto. Es el número que viene de Dios. Es la plenitud de algo. Entonces, el siervo de Dios ora con perseverancia por la lluvia y la lluvia viene. Oró la primera vez y nada. Le dice a su siervo, vete a ver qué pasa. Y fue y miró al horizonte y no vio nada. Fue una segunda vez y nada. Fue una tercera vez y nada. Y Elías oró 7 veces. A la 7ª vez, el siervo vino y le dijo, veo como una nubecilla por el horizonte, como la mitad de la palma de una mano. Dice, no, con eso basta, con eso sobra. Ya la lluvia viene. Y así sucedió. Es decir, que el siervo de Dios, en medio de aquella crisis, en medio de aquella apostasía, en medio de aquella tribulación debido a la apostasía, ora por la lluvia con perseverancia y la lluvia viene y la lluvia cae. Después de 3 años y medio donde había una sequía terrible que había provocado una gran hambruna, el siervo de Dios ora por la lluvia y la lluvia viene. Entonces, el punto número, en este caso, 8, vamos al capítulo 19. Capítulo 19, el punto número 8, el versículo 1 al 4. Y si quieres tú mismo, Nelson, me lo puedes leer. 19 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, baste ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muchas gracias, Nelson. El punto número 8 es que existe un decreto de muerte contra el siervo de Dios y es decretado por parte de una mujer principalmente, por parte de una mujer que se llama Jezabel. Jezabel firma una sentencia de muerte, firma un decreto de muerte y comienza una persecución con un decreto de muerte contra el siervo de Jehová, contra el siervo de Dios, en este caso contra Elías. Es decir, punto número 8, hay un decreto de muerte, hay una persecución contra el siervo de Dios, en este caso Elías, y de parte de una mujer, de parte de Jezabel. Es decir, decreto de muerte de parte de una mujer y persecución contra el siervo que era fiel a Dios, en este caso Elías. Ese es el punto número 8. Entonces, el punto número 9, y te invito a leer de nuevo el versículo 44, que específicamente el punto 9 está incluido ahí. Punto número 9, versículo 44. Capítulo 18, verso 44, y dice, y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Amén. Muchas gracias. Es decir, que el punto número 9, aunque ya hablamos de la lluvia como tal, que el siervo de Dios ora por la lluvia en el punto número 7, y la lluvia viene y la lluvia cae y este está incluido. Sin embargo, el punto número 9 también está incluido dentro de este paquete, de estos versículos. El punto número 9 es que hay una señal que el siervo de Dios ve y esa señal indica
la solución del problema, que era la lluvia que iba a caer, que iba a solucionar toda la gran crisis, la gran sequía que había, la gran hambruna que había como consecuencia de toda esta crisis, de esta apostasía. Entonces, pero la clave es que en el punto número 9 aparece una señal por el horizonte, que la señal indica la solución al problema. Ese es el punto número 9. Y el punto número 10, en este caso, está en la segunda o en el segundo libro de Reyes. Vamos allá al segundo libro, está ahí cerquita. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Alguien que me lo busque y me lo lea. Si quieres tú mismo, Nelson, no sé si estás a la mano ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, el versículo 11. Ese es el punto número 10. Capítulo 2, segunda de Reyes, versos 11. Verso 11. Y aconteció que yendo ellos, correcto, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén, gracias Nelson. El punto número 10, el siervo de Dios es llevado vivo al cielo. Ese es el punto número 10. Es decir, que Elías no vio la muerte. Elías fue llevado vivo al cielo después de esa crisis. Al final de esa crisis, después que todos los eventos habían pasado de esa crisis, el siervo de Dios es vindicado delante de todos y es llevado vivo al cielo. Elías fue llevado vivo al cielo. El siervo de Dios fue llevado vivo al cielo al final de esa crisis. Ahora, ahí están los 10 puntos en el ministerio y la vida de Elías. Y como decía la cita de Elena de White, y no solo está ahí, esa cita ella la vuelve a mencionar en otros lugares y de otras maneras. Solo cité esta de la temperancia en la página 81 porque fue la primera vez que vi esta cita haciendo referencia a este tema en mi vida. En el año 99, fue en marzo del año 1999, en el libro La Temperancia, en la página 81, que dice que Juan el Bautista era un representante de los que viven en los últimos días, así como lo era Elías. No vamos a analizar a Juan el Bautista mucho ahora por el tiempo, pero conocemos y vamos a un solo pasaje para demostrar lo que Jesús estaba diciendo. En Mateo, alguien que me busque ahí mismo, tú Nelson, si estás a la mano ahí, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 6 creo que es, Mateo 17, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Nelson, espera un momentico, léeme hasta el 12, sí, hasta el 12, del 1 al 12. Leo de la palabra de Dios, Mateo capítulo 17, verso 1 al 12. Dice la palabra de Dios, y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús vino y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Amén. Muchas gracias. Ahí él estaba hablando de Juan el Bautista y estaba hablando de la generación final que dice Malaquías 4, 5 y 6. Pero vete un momentito, Nelson, a Mateo 11, unos capítulos anteriores.
Mateo 11, del versículo 10 al 14, para que vean qué es lo que dice Jesús, donde Jesús aclara completamente quién era Elías. Este Elías en aquel tiempo. Mateo capítulo 11, versículos 10 al 14. Dice la palabra de Dios, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Muchas Amén. gracias, Nelson. Es decir, que Juan el Bautista dice que era aquel Elías que había de venir. Y Jesús allá en Mateo 17 dice, aún Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Estaba diciéndolo para un futuro. Y como dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, he aquí que yo envío al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible de Jehová. Es decir, que ese día grande y terrible de Jehová no ha llegado. Y en el otro tema que estaba estudiando el otro sábado con ustedes, hablaba acerca de las profecías de doble referencia, de doble cumplimiento en la Biblia. Y una de las profecías de doble cumplimiento en la Biblia, aparte de la de Joel capítulo 2, que se cumplió en los días de Pentecostés, que Pedro dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que en el Pentecostés se cumplió parcialmente y se va a cumplir en el tiempo final con el derramamiento de la lluvia tardía. Lo mismo que Mateo 24, la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano, por Tito, no es más que un tipo de la destrucción final de este mundo en los eventos de la segunda venida de Cristo. Es decir, que es una profecía doble, de doble cumplimiento, doble referencia. Y Elena de White dice que esta profecía es de doble cumplimiento, ahí en el primer capítulo del conflicto de los siglos, la de la destrucción de Jerusalén. Pero esta es una de las profecías de doble y triple cumplimiento, de doble y triple referencia. Se cumplió con Elías el Tisbita en la época de Elías, se cumplió con Juan el Bautista y se va a cumplir en la generación final del remanente de Dios en la historia de esta tierra, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, de una manera total, porque Elías y Juan el Bautista no eran más que una sombra, un tipo de la realidad o antitipo que constituye el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin, que ha de venir con el poder y el espíritu que vino Elías, con el poder y el espíritu que vino Juan el Bautista, en preparación para la primera venida de Cristo a este mundo, y esta generación final va a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo con un mensaje semejante al que dio Elías el Tisbita, con un mensaje semejante que dio Juan el Bautista en preparación para la segunda venida de Cristo, con la prédica de la verdad presente en un tiempo terrible de angustia sobre este mundo. Entonces, analizando estos 10 puntos, los 10 puntos que tratábamos de la vida de Elías, cómo se han cumplido, cómo se están cumpliendo, cómo se van a cumplir en el remanente final de Dios, como decía la cita del libro La Temperancia, de Elena de White, en la página 81, que dice que no era más que un representante de los que han de vivir en el tiempo final de la historia de esta tierra, que han de traer sagradas verdades ante la gente y preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Así dice el libro La Temperancia. Entonces, ¿dónde podemos ver el paralelo de la vida de Elías, en la prédica de Elías, en el ministerio de Elías, en estos 10 puntos que tratamos nosotros, con el pueblo remanente de Dios? Sé que no tengo mucho que hablar ahora, porque ustedes son conocedores de la Biblia, estudiantes de la Biblia, del espíritu de profecía, y tratando cada punto que íbamos tratando de la vida de Elías, nos fuimos dando cuenta, lo sé, de cómo eso se está cumpliendo en el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin, los que tenemos la verdad presente, del pueblo que surgió en 1844 al surgimiento como tal del estudio de la profecía de Daniel, capítulo 8, en este caso por Guillermo Miller, que surgió el movimiento millerita y después surgió el movimiento adventista, con estas verdades que tenemos, estas verdades fundamentales que hemos creído, que defendemos, porque sabemos que es la verdad, que están en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces, analizando estos 10 puntos de la vida de Elías, fuimos dándonos cuenta de que mucho, y no mucho, todo se ha cumplido y se está cumpliendo en nosotros y se va a cumplir en lo que nos resta en la historia de este mundo, que no es mucho tiempo. Cristo está volviendo. Nos quedan poquitos años en este mundo para la segunda venida de Cristo. Y lo que resta por cumplirse se va a cumplir al pie de la letra, como la profecía lo indica, porque hasta aquí la palabra de Dios nunca ha fallado. Se cumple 100%, no 99,9%, porque si no, no es palabra de Dios.
debe cumplirse al 100%, como hasta aquí lo ha hecho a través de la historia. Y lo que resta por cumplirse se va a cumplir porque Dios es el que está encargado en esto. Dios es soberano y Él es el que tiene el dominio y el poder por encima de todas las cosas, y Él conoce el futuro y Él predijo lo que iba a pasar porque Él ya conocía de antemano los eventos que iban a pasar. Y entonces Elías no es más que un tipo, no es más que una ceremonia, disculpen, no es más que un símbolo, no es más que un representante del pueblo remanente de Dios del tiempo del fin, que va a cumplir en su ministerio y en su vida lo mismo que le pasó a Elías, el cual tipificaba al pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. Habíamos visto el punto número 1, que está allí en el capítulo 17, en el versículo 1, es que el siervo de Dios, en este caso Elías, predijo que vendría un tiempo de apostasía, un tiempo de crisis sobre la nación de Israel como consecuencia de la apostasía. Y lo mismo ha predicho el pueblo de Dios, surgido en 1844, al cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en el anuncio de su mensaje, el mensaje que tenemos en los escritos del Espíritu de Profecía y el mensaje que hemos creído de Daniel y Apocalipsis, después del inicio del tiempo del fin, el año 1798, que iba a haber un pueblo que se iba a despertar para vindicar la verdad de Dios, la verdad del santuario y la verdad de los eventos escatológicos del tiempo del fin, que anunciarían los eventos finales para la venida de Cristo. Entonces, este pueblo remanente de Dios, del cual estamos perteneciendo tú y yo, que conocemos este mensaje, lo hemos creído, lo hemos predicado. Muchos nos decían durante años que era una locura, nos veían como conspiranoicos, teóricos de la conspiración en estas prédicas que teníamos cuando anunciábamos y compartíamos lo que decía el conflicto de los siglos. Otros libros, pero principalmente el conflicto de los siglos, decían que eso era una locura, que era imposible que esto pasara en el mundo. Y entrando en este año 2019, con estos eventos que estamos viviendo, que estamos siendo protagonistas de lo que está pasando en el mundo, del nuevo orden mundial, nos damos cuenta que tal teoría de conspiración ya no es teoría. Tienen que darse cuenta que lo que supuestamente era una teoría para ellos de conspiración no es cosa de locos de la conspiración, sino que es real, que es verdadero y que todo se está cumpliendo y se va a cumplir lo que resta por cumplirse, porque estamos viviendo una escena que muchos profetas quisieron vivir, o no muchos, sino que todos quisieron vivir, los profetas, los apóstoles, los patriarcas, los pioneros del adventismo, quisieron vivir esta etapa que estamos viviendo nosotros ahora en este tiempo, quisieron ser los protagonistas de este tiempo, pensaron que iban a ser en sus días y no fueron, pero sin embargo nos ha tocado a nosotros, en esta generación que estamos ahora viviendo nosotros, viviendo en carne propia estos eventos finales antes de la venida de Cristo. Entonces, nosotros hemos anunciado desde poco antes de 1844 para acá que va a venir una apostasía y una crisis sobre este mundo terrible que va a sacudir al planeta Tierra entero. Debido a esa apostasía, debido a la negación de Dios, debido a la unión de la iglesia y el Estado, debido a la falsa adoración estableciendo cosas falsas en nombre de Dios. Así le pasó al pueblo de Israel en los días de Elías y nosotros lo hemos estado anunciando durante muchos años y estamos viendo que cada día se está cumpliendo más esto, porque lo que estamos anunciando de esa crisis que viene, esa gran tribulación, ese tiempo de angustia terrible que viene sobre el mundo, muchos no lo creen, no lo creían, pero están viendo que ya los eventos se están cumpliendo. Es decir, que como Elías, este pueblo ha estado anunciando durante muchos años de su existencia que una crisis iba a venir sobre el mundo. Una crisis terrible como consecuencia de la apostasía. Y así está pasando. Así estamos entrando casi ya a esa crisis total y final. Estamos a punto de comenzar a entrar en cualquier momento, porque estamos viendo el cumplimiento. Entonces, el primer punto de lo que Elías hizo en su ministerio se ha cumplido en nosotros y se está cumpliendo, y hoy en día, más que algo profético, ya estamos viéndolo como una realidad actual, una realidad que se está cumpliendo a pasos agigantados y va a ir creciendo, va a ir creciendo en potencia en la medida que nos avancemos en los años futuros, en los meses futuros, porque esto no va a regresar más atrás. Ya hemos llegado a un punto de no retorno, sino un punto de ir hacia adelante, porque el fin está llegando ya, está a las puertas. Entonces, ese es el punto número 1. Esa predicción de un tiempo de angustia que vendría sobre el mundo, como Elías lo hizo sobre la nación de Israel y que vino, la hemos estado anunciando durante muchos años y se va a cumplir al pie de la letra como lo dice la profecía. El punto número 2, recordamos que Elías
fue alimentado milagrosamente. Allí en el arroyo de Querit, cuando estaba escondido, Dios le dio el agua del manantial del arroyo, no le faltó el agua. A Elías no le faltó el pan en ese tiempo, en ese punto. Y entonces, yo tengo aquí una cita, hay muchas citas, pero está en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 269. El libro Eventos de los Últimos Días, la página 269, es el capítulo 18 del libro Eventos de los Últimos Días, para los que tengan otro libro diferente con otro número de páginas. Es el capítulo 18 del libro Eventos de los Últimos Días. El capítulo se llama Las 7 últimas plagas y los justos. El gran tiempo de angustia, parte 2. En el capítulo 18 del libro Eventos de los Últimos Días, en la página 269 del capítulo 18 de esta versión, de este tomo, de este libro, dice así la cita: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo, en el tiempo de angustia, cuando hubiere guerra en la tierra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que será tiempo entonces en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, Él mandaría cuervos para que nos alimentasen del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Disculpe, me pasé un renglón, dice, nos mandaría cuervos del cielo para que nos alimentasen como alimentó Elías, o haría bajar maná del cielo cuando lo hizo en favor de los israelitas. Eso está en Primeros Escritos, en la página 56, y Eventos de los Últimos Días, en la página 269. Y dice la siguiente, que está en manuscrito 2 del año 1858. Vi que nos espera un tiempo de angustia cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. En el tiempo de angustia nadie trabajará. Escuchen eso. En el tiempo de angustia, que está hablando del tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación final. En ese tiempo de angustia nadie trabajará con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales, en este caso espirituales. Y Dios les proveerá de alimento. Y termino con una última sobre este punto. Hay varias más. Dice, el tiempo de angustia está ante nosotros, dice Elena de White. Y entonces una severa necesidad requerirá que el pueblo de Dios se niegue a sí mismo y coma meramente lo suficiente para sostener la vida. Pero Dios nos preparará para ese tiempo a nosotros. En esa hora terrible, nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortificante y sostener a su pueblo. Esto está en Testimonios, tomo 1, página 206, en el año 1859. Es decir, que analizando esta cita que el Espíritu de Profecía nos dejó, ella habla que en ese tiempo vamos a ser alimentados, si fuera necesario, de la manera que lo fue Elías, cuando Dios le envió cuervos para ser alimentados. Y de la manera que el pueblo de Israel, durante su estadía en el desierto, 40 años, recibió el maná del cielo. Dice que vamos a ser sustentados con pan y agua. Que en ese tiempo de angustia no trabajaremos con nuestras propias manos, sino que Dios se encargará de sustentarnos. Pero debemos estar preparados para ser sustentados con lo mínimo indispensable durante ese tiempo. Debemos estar entrenados para ese momento, porque vamos a vivir de lo necesario. Dice que para sustentar solamente la vida. Entonces, hay algo ahí curioso. Yo me pongo a pensar, cuando Elías estaba allí, en Querit, en un sentido, Dios lo alimentó milagrosamente porque los cuervos le llevaban el alimento, pero era un alimento hecho por los hombres. Era pan hecho por los hombres, que se lo robaban quizás de la mesa del palacio de Acab. Pero había algo de la fabricación humana allí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que fueron liberados de Egipto, pasó algo parecido. Yo me imagino que al principio de su salida de Egipto, saliendo de Egipto, los 2 millones aproximados de personas que iban en esa salida, después del éxodo, del cruce del Mar Rojo,
los primeros quizás días, la primera semana, quién sabe, ellos se estuvieron alimentando con el pan, la comida que habían sacado de la tierra de Egipto y con el agua que habían sacado quizás en sus cantimploras, quizás en sus contenedores de agua, no sé cuántos pudieran llevar cuánta agua, pero el agua se les agotó rápidamente, aquel alimento y se quedaron sin nada. Y sin embargo Dios comenzó a hacer llover maná del cielo y cuando no tenían agua, Dios hacía salir agua de la roca del desierto y el agua no les faltó durante 40 años. No les faltó a ellos el pan del cielo, el maná. Era un puro milagro de Dios. Dios los sostenía con eso. Su calzado nunca se le desbarató. No se le rompió sus ropas tampoco. Dios los sustentó a ellos, pero los mantuvo en una columna de fuego durante la noche para protegerlos del frío del desierto, de las fieras que pudieran atacarlos. Una columna de nube durante el día para que el sol no los fatigara, para que el sol no los deshidratara. Es decir, que Dios es el sustentador de su pueblo en medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio de la tribulación, así como Él sostuvo a su siervo Elías, que estuvo 6 meses primero en el arroyo de Querit, alimentándose del pan que le traían los cuervos, alimentándose o bebiendo el agua de aquel arroyo, de aquel manantial que se secó a los 6 meses. Entonces Dios le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, a casa de una viuda, que yo le he dicho a ella que te sustente. Entonces, fíjense, hay un detalle aquí que muchas veces no nos fijamos. Y es que muchos dicen, qué gran fe la de la viuda, y verdaderamente una gran fe. Cuando Elías llegó, dijo, ame a mí primero. Ella le dijo, lo único que me queda es un poquito de harina y la voy a preparar para dársela a mi hijo y comérnosla nosotros aquí y después quedarme a morir porque no me queda más nada. Pero sin embargo, muchos dicen, tremenda fe la de la viuda, y realmente tremenda fe la que tenía, porque Elías le dijo, ame a mí primero, tráelo. Y entonces, pero ya, como dice el texto anterior, dice que Dios cuando le dijo a Elías, allí en el versículo 19 del capítulo 17, le miento, el versículo 9 del capítulo 17, dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí He aquí que yo le he dado orden, escuchen bien cómo dice ese detalle que es el que muchas veces no nos fijamos, dice, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Es decir, que Dios se le había aparecido a la viuda, o sea en un sueño, o fue en una visión, o fue realmente, literalmente que le habló y ella escuchó la voz, pero Dios le dijo y le dio la orden a la mujer. Es decir, que esa mujer viuda de Sarepta de Sidón ya ella sabía que venía un hombre de Dios, que venía un siervo de Dios, que iba a llegar a su casa y Dios le dijo, susténtalo, aliméntalo. Es decir, que cuando Elías llegó, ya ella al menos tenía una señal de que iba a venir un siervo de Dios para ser sustentado por ella. Y ella tuvo gran fe, porque aún a pesar de eso, lo único que le quedaba era para ella y su hija y su hijo. Y estuvo dispuesta a darle primero a Elías. Esa fue una prueba de su fe. Y no le faltó de ahí en adelante durante 3 años el pan ni el aceite. No le escaseó. Y se mantuvo sustentada en medio de esa crisis y nunca le faltó, debido a la fe que ella tenía, a la aceptación de lo que Dios le había dado como orden. Porque cada orden de Dios, cada mandamiento de Dios es una promesa, que deberíamos entenderlo así. Y eso pasó allí. Es decir, que punto número 2, los siervos de Dios serán alimentados y sustentados en medio de esa crisis de manera milagrosa por Dios, porque Dios es el sustentador. Como mantuvo a Israel en el desierto durante 40 años con maná, lo mantuvo con el agua que salía de la roca en el desierto. Como mantuvo a Elías durante el tiempo de la crisis, 3 años y medio, de una manera milagrosa, asimismo Dios va a sostener a su pueblo en esta crisis final que viene. Eso va a suceder porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia y por eso va a suceder en estos tiempos finales. Ahora bien, el punto número 3, sucedieron milagros por medio del siervo de Dios puesto en la mano de Dios. El hijo de la viuda murió y Elías se postró sobre él y oró y Dios le devolvió la vida. Sucedió la resurrección. Es decir, que en ese tiempo final de crisis, cuando exista esa crisis, vamos a estar debatiéndonos en un gran conflicto con el falso reavivamiento que va a haber en el mundo, falsos milagros, falsificaciones de milagros por la parte de Satanás, y sin embargo van a haber milagros verdaderos de la parte de Dios, porque ese tiempo va a ser el tiempo cuando la lluvia tardía del Espíritu Santo va a ser derramada sobre los siervos de Dios, sobre el pueblo de Dios, y en medio de una gran apostasía, en medio de una gran crisis, en medio de una gran confrontación, Dios va a seguir haciendo milagros grandiosos por medio de sus hijos, por medio de sus siervos, como sucedió en el caso de Elías. El poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía
Así mismo como pasó en el Pentecostés, que hubo grandes milagros de parte de los siervos de Dios, puestos en las manos de Dios, en medio de aquella angustia terrible que se estaba viviendo en aquellos días la nación de Israel. El poder de Dios en el derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo hizo grandes milagros por medio de los siervos de él. Asimismo va a suceder en el tiempo final y muchos más grandes milagros, con un poder mucho más grande manifiesto en ese tiempo final, con el poder de la lluvia tardía sobre los que sean fieles a Dios. Dios va a hacer grandes milagros, así como hizo milagros por medio de su siervo Elías. Van a suceder grandes milagros en ese tiempo final por medio de los que le sean fieles y se pongan en las manos de Dios y sean llenos del Espíritu Santo con el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es el punto, en este caso, número 3. Ahora, el punto número 4 es un detalle que tenemos que destacar. Fue el caso de Abdías. Recordamos, Abdías, que era el mayordomo del rey Acab. Durante ese tiempo de 3 años y medio, él sustentó a los siervos de Dios, a los profetas de Dios, con pan y con agua, y los escondió de 50 en 50 en 2 cuevas. Y se mantuvo en ese tiempo sustentándolo. Es decir, que el punto número 4 que habíamos visto es que en ese tiempo funcionarios políticos del gobierno, gobernantes que están en la élite del poder político, aún en medio de esa crisis van a ser temerosos de Dios y van a estar de parte del pueblo de Dios y van a formar parte del pueblo de Dios cuando sea el momento final de la crisis. Ahí estaba Abdías. Abdías conocemos que era, en este caso, mayordomo del rey Acab. Y como mayordomo del rey Acab, sin embargo, estaba en el palacio y él le llevaba pan y agua y sustentaba a los siervos, a los profetas de Dios que eran perseguidos y los tenía escondidos. Es decir, que Dios, en las esferas del gobierno, entre las naciones, cancilleres, generales, jefes de la policía, presidentes, primeros ministros, a cualquier nivel de las naciones de esta tierra, cuando aparentemente parece que no les interesa a Dios, cuando aparentemente parece que no les importa el pueblo de Dios, sin embargo, han conocido este mensaje de alguna manera. Quizás se han leído Un conflicto de los siglos, quizás alguien le predicó este mensaje que creemos tú y que crees tú y que creo yo. De alguna manera ha leído, ha estado mirando, ha estado revisando el internet, ha escuchado alguna predicación, ha estado leyéndose algún libro, no sé. De alguna manera el mensaje quizás le ha llegado por medio de alguien a través de estos años de historia y ha creído en el corazón. Y no tienen el valor de ponerse de parte del pueblo de Dios en este momento, de parte de la verdad, por circunstancias que le están pasando. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Pero sin embargo, son temerosos de Dios, aman a Dios y creen esto mismo que creemos nosotros. Y sin embargo, aparentemente parece que no. Pero cuando llega el tiempo de angustia, cuando llega el tiempo de prueba, van a demostrar que están de parte de Dios porque van a defender la causa de Dios. Y llegará el momento que tendrán que decidir completamente y abiertamente ponerse de parte de Dios. Va a suceder. Y esto me hace recordar la historia de José de Arimatea y Nicodemo. Elena de White, en el libro El deseo de toda la gente, habla de ellos. Ellos pertenecían a la junta del Sanedrín de la nación hebrea, de la nación judía. Y a Cristo intentaron condenarlo varias veces antes. Pero ellos se opusieron por medio de sus argumentos, por medio de su razonamiento, por medio de su inteligencia, por medio de la inspiración de Dios, y no pudieron condenar a Cristo muchas veces debido a la oposición que tenían José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros de la junta del Sanedrín. Por eso cuando a Cristo lo apresan y lo llevan a la condena, ellos no fueron citados para esa reunión. Se dieron cuenta que ellos siempre se oponían de alguna manera y los argumentos que presentaban eran tan sólidos que no podían tomar partido en condenar a Jesús, y en ese momento lo sacaron fuera y fue que tomaron la decisión de hacer lo que hicieron con Jesús. Y al principio se mantuvieron como medios ocultos hasta que al final tuvieron que ceder. Y dice Elena de White que ellos cedieron su riqueza, cedieron todo, y conocemos lo que hizo José de Arimatea, el sepulcro que él tenía, que era nuevo, labrado en la peña, lo destinó para Cristo, que era un sepulcro de ricos. Y Nicodemo, al final, después de aquella conversación que había tenido con Jesús, después de haber defendido a Jesús, sus discípulos, en medio del Sanedrín, aparentemente no siendo parte de ellos, pero tenía en el corazón el temor de Dios, llegó el momento final que él decidió entregar todas las cosas y formó parte del pueblo de Dios en el tiempo final. Pues Dios tiene hombres como José de Arimatea, como Nicodemo, como Abdías, en Perú, en Ecuador,
en Cuba, en México, en Guatemala, en todos los países de este mundo, en todos los países de la tierra, que están en todas las esferas del gobierno, a todos los niveles, que aman a Dios y temen a Dios, y cuando llegue el momento de la decisión van a formar parte del pueblo de Dios. Eso es el punto número 4, es decir, que funcionarios políticos del gobierno, gobernantes de las altas esferas del gobierno, son temerosos de Dios, aman a Dios y están dispuestos a morir por Dios cuando llegue el momento de hacerlo, y lo van a hacer. Este es el caso que representa Elías Díaz, porque han creído este mensaje que creemos nosotros, el mensaje que dio Elías. Lo han aceptado, lo han entendido, y es el mensaje que hemos dado nosotros como el tercer Elías, el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. Entonces, el punto número 5, después de este punto número 4, hay una acusación en contra del siervo de Dios y hay un mensaje de respuesta. El mensaje de acusación contra el siervo de Dios fue: ¿eres tú el que perturbas a Israel? ¿Eres tú el turbador de Israel? Tú eres la causa principal por la cual Israel está como está. Por eso es que hay esta sequía, por eso esta maldición que está viniendo sobre la nación. Eres tú el culpable, tú eres el sectario, tú eres el extremista, por culpa de tu extremismo, por culpa de tu sectarismo, por culpa de todas estas cosas que tú estás provocando, ha venido esta crisis sobre la nación. Y esta crisis no va a cesar hasta que tú dejes de portarte como te estás portando. Prácticamente eso es lo que le estaba diciendo el rey Acab, influenciado por Jezabel. Y Elías no tuvo ningún temor y le dijo: mira, rey, hace falta que te calmen los nervios y entiendas bien claro que yo no soy el culpable, sino que eres tú por apóstata, y la casa de Israel por haberse olvidado de los mandamientos de Jehová y estar adorando a los Baales. Es decir, que hay un mensaje de acusación, pero hay un mensaje de respuesta en contra. Ahora bien, yo invito a alguien que me busque ahí, si está a la mano, que me busque el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, el versículo 4. Segundo libro de Crónicas, 34:4, para ver quién es Baal, quién era Baal, porque la Biblia dice claro quién era Baal. Segunda de Crónicas, 34:4. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 34, verso 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas de fundición, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían sacrificado. Muchas gracias, Nelson. ¿Qué dice ahí? Dice que destruyó los altares de Baal. Eso fue cuando la reforma del rey Josías. Y dice que destruyó las imágenes del sol que estaban encima de los altares de Baal. Es decir, que Baal era el dios sol de los fenicios. Jezabel era fenicia. Y hay algo curioso. Sarepta de Sidón. Sidón pertenecía a la tierra de Fenicia. Es decir, que aquel lugar donde Elías fue protegido por aquella viuda era de la misma tierra que era Jezabel. Jezabel era una princesa fenicia y el rey en apostasía se había casado con una pagana y había establecido el sistema de adoración pagano dentro del pueblo de Israel. Ella lo influenció tanto que se estableció el falso sistema de adoración, que fue lo que provocó la crisis sobre la nación. Una unión de la iglesia y el Estado, la iglesia y la política con el Estado, estableciendo un culto pagano falso. Y el principal dios que adoraban, la principal deidad que adoraban falsa, era Baal. Y Baal, según segunda de Crónicas 34:4, era el dios sol de los fenicios, porque dice que destruyeron las imágenes del sol que estaban encima de los altares de Baal. Es decir, que al adorar a Baal estaban adorando al sol. Ahora, analizando esto y este vínculo de que Baal era el dios sol de los fenicios, que era el dios que adoraba a Jezabel, que era un falso dios. Sin embargo, la respuesta que le da Elías al rey Acab, cuando nosotros parafraseamos esa respuesta, lo que Elías le está diciendo es lo siguiente: mira, yo no soy el culpable, sino que tú te has olvidado de los mandamientos de Dios, tú y la casa de tu padre, te has olvidado de los mandamientos. Cuando habla de los mandamientos, estamos hablando del decálogo, de la ley de los 10 mandamientos, la que está en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, la que Dios escribió con su propio dedo en las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, que incluyen el sábado del 4º mandamiento de la ley de Dios. Te has olvidado de los 10 mandamientos, estás olvidado de la ley de Dios, de los mandamientos de Jehová, y estás siguiendo a los Baales, es decir, que estás adorando al sol. Ahora, cuando nosotros pensamos eso y lo trasladamos a nuestra época, al tiempo presente,
con el pueblo remanente de Dios como el tercer Elías. A nosotros se nos acusa y se nos va a acusar y lo conocemos. Está escrito en la Biblia, está escrito en el conflicto de los siglos, que la causa de la apostasía que ha provocado todo esto en el mundo, van a decir que a causa de nosotros, los adventistas del séptimo día, lo que creemos este mensaje del remanente final de Dios, de que nosotros guardamos el sábado y que porque no estamos guardando el domingo, que es el verdadero día establecido por Dios, porque así cuando Satanás se haga pasar por Cristo y venga, que va a ser el gran engaño final y aparezca en varias partes, ya, que los males y desastres que van a venir sobre el mundo vienen como consecuencia de que no estamos obedeciendo la ley puesta del domingo y que por eso la maldición de Dios está consumiendo la tierra. Y hasta que no nos volquemos todos a observar el domingo, no va a cesar esa crisis. Y si no nos volcamos a observar el domingo, entonces se nos va a acusar de ser los culpables de todos los males y desastres que vengan sobre la tierra, que están viniendo sobre la tierra, y como consecuencia de eso va a venir sobre nosotros un decreto de muerte, porque dice que es mejor que muramos todos y no que el mundo entero perezca a causa de nuestra desobediencia. Lo mismo pasó con Cristo. Es mejor que muera un solo hombre y que no que toda la nación perezca por el César cuando vengan los ejércitos romanos a sitiarnos y destruirnos. Y el mismo mensaje de acusación que hubo contra Cristo, el mismo mensaje de acusación que hubo contra Elías, en el tiempo de Elías, va a ser el que se va a aplicar contra el pueblo remanente de Dios. Que somos los culpables de todos los males y desastres que están viniendo sobre el mundo, de la crisis que está viniendo sobre el mundo, y que no va a cesar esta crisis, que no va a cesar la destrucción del medio ambiente, por los terremotos, por los volcanes, por las plagas, por medio de los tsunamis, por medio de todos los fenómenos atmosféricos que sucedan, por medio de todo el caos que existan de plagas y cosas que van a venir sobre este mundo, que van a seguir increciendo, van a seguir aumentando. Dice que hasta que todos no observemos el domingo, no va a cesar. Y si seguimos obstinados, entonces necesitamos ser destruidos completamente, necesitamos ser eliminados completamente para que la paz de Dios venga sobre el mundo y se acabe la crisis final. Y entonces se va a firmar un decreto de muerte en contra de nosotros. Pero en ese tiempo final, en esa crisis final, los falsos profetas van a ser desacreditados. Ese era el punto número 6. Es decir, que hay un descrédito a los falsos profetas. Porque los falsos profetas, en la época de Elías, ellos decían que su Dios era el verdadero. Y que el verdadero Dios iba a responder por medio del fuego. Y comenzó el desafío en el Monte Carmelo. Y conocemos la historia de lo que pasó. Al final respondió el Dios de Elías, que era Jehová, el Dios verdadero, y Baal no pudo responder, que era el Dios falso. Satanás no pudo responder porque Dios se lo impidió. Y quedaron completamente desacreditados delante del pueblo todos aquellos falsos profetas de Baal y de Acera que estaban en el Monte Carmelo. Quedó desacreditada Jezabel, quedó desacreditado el rey Acab. Elías era un solo hombre en contra de todos. El pueblo estaba expectante, estaba mirando a ver qué pasaba, cómo iba a definirse aquel conflicto encima del Monte Carmelo, y al final se definió de la parte de Dios, de la parte de Jehová, de la parte del verdadero Dios. Hay algo curioso aquí en esta historia. Cuando nosotros analizamos el nombre de Elías en hebreo, Elías significa Jehová es Dios. Eso es lo que significa el nombre Elías en hebreo. Jehová es Dios. Como Abdías significa siervo de Dios, Elías significa Jehová es Dios. Pero Jezabel, ustedes saben qué significa. Jezabel significa Baal existe. Baal es Dios. Y fíjense que cuando sucedió aquel evento en el Monte Carmelo, que descendió el fuego del cielo, que consumió completamente el altar, consumió las piedras, consumió el agua, cuando Elías oró, cuando el siervo de Dios se puso de rodillas y oró, el pueblo, dice que viéndolo el pueblo, en el versículo 39 del capítulo 18:39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Si analizamos el significado de esas palabras, el nombre Elías significa Jehová es Dios. Es decir, que estaban como gritando Elías, Elías en hebreo, Jehová es el Dios. Si logra la victoria, los profetas de Baal hubieran dicho
Jezabel, Baal existe, Baal es Dios, pero sin embargo quedó vindicado completamente Dios y quedó desacreditado. ¿Quién era el que había establecido el sistema falso de adoración? Los falsos profetas quedaron desacreditados, quedaron completamente desacreditados delante de todo el pueblo, demostrando quién era el Dios verdadero. Y eso va a pasar en el tiempo final. Cuando la crisis final venga sobre este mundo, cuando estemos viviendo esos eventos finales de la crisis final, en medio del tiempo de angustia de Jacob, lo que hemos leído, el conflicto de los siglos y el libro primero escrito principalmente está allí, durante el tiempo de angustia de Jacob, es el capítulo 40 del libro El conflicto de los siglos. Ahí se habla de que varios eventos suceden por el cielo. Y es una de las partes que más me gusta. Dice que se abre un espacio en el cielo donde se puede ver ese espacio abierto por el cielo. Y ese espacio es abierto por la constelación de Orión. Dice que de ese espacio abierto por el cielo se oye la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, como el sonido de una gran cascada, con una voz de trueno. Y dice que Dios proclama desde el cielo. Primero, antes de proclamar, dice que se ven las manos de Dios mostrando las tablas de la ley, mostrando los 10 mandamientos. Y dentro de esas tablas de la ley, en el cuarto mandamiento se ve iluminado con una gloria mucho mayor que supera a todos los demás, demostrando que el sábado es el séptimo día de la semana, es el día verdadero de reposo y no el domingo, porque el conflicto es entre el sábado y el domingo, en esa crisis final. Y dice allí Elena de White que en letras inteligibles, es decir, bien entendibles en todos los idiomas, para todas las naciones, todo el mundo, en el universo, observa el cielo abierto por la constelación de Orión, en ese espacio abierto. Todo el mundo contempla las tablas de la ley de Dios, sostenidas por las manos de Dios. Observan los 10 mandamientos, observan que el cuarto mandamiento no ha sido cambiado, no ha sido abrogado, está en pie el séptimo día de la semana. En letras inteligibles, dice, entendibles para todos los idiomas, para todos los países, para todas las culturas, todo el mundo entiende, como en Pentecostés pasó, que todo el mundo entendía lo que se estaba diciendo allí. Así mismo va a suceder en ese tiempo. Esas letras todo el mundo las va a poder leer. Y van a ver que el cuarto mandamiento, vamos a ver porque vamos a estar ahí, sigue siendo el cuarto mandamiento, sigue siendo el séptimo día de la semana, que es el sábado, que es el día establecido por Dios, que nunca fue cambiado. Y en ese momento se dan cuenta demasiado tarde los impíos, los que están en contra del pueblo de Dios, que ellos eran los que estaban equivocados, que sus líderes los engañaron y ellos se dejaron engañar, sus pastores, sus obispos, sus sacerdotes, los gobernantes. Y entonces dice que se vuelcan en contra de sus líderes, diciendo que por qué no les avisaron de esas cosas. Pero van a ser culpables, tanto los líderes como ellos. Los líderes por engañarlos y ellos por dejarse engañar, porque ellos tenían la palabra de Dios en sus manos también, la oportunidad. Pero Dios los desacredita delante de sus siervos en ese momento. Porque para ese momento tienen el decreto de muerte y van a querer exterminar al pueblo de Dios en un solo golpe. Y cuando van a exterminarlo, en ese momento suceden esos eventos. Todo se desquicia, los cielos se abren, se enrollan como un pergamino, aparecen las tablas de la ley, por el espacio se ha abierto en el cielo por Orión, la mano de Dios, y dice que a partir de ahí Dios comienza a proclamar los 10 mandamientos como hizo en el Sinaí. Como lo hizo en el Sinaí, proclama los 10 mandamientos uno por uno desde el cielo con su voz por ese espacio abierto en el Orión, mostrando la tabla de la ley, y anuncia el día y la hora de la venida de Cristo en ese momento. Y su pueblo recibe el poder especial del Espíritu Santo, lo vuelve a rellenar después de haber recibido la lluvia tardía, vuelven a recibir un poder, una concesión especial de la gracia de Dios, y dice que sus rostros se iluminan como el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí, y que los impíos no pueden contemplar el rostro de los siervos de Dios, quedan completamente desacreditados. Eso pasa en esos momentos, esos eventos son maravillosos, y quiera Dios que podamos estar ahí de la parte de Dios, de la parte del pueblo de Dios que recibe esa bendición especial. Ese es el punto número 6. Los profetas falsos de Baal, los profetas falsos son desacreditados. Los profetas dominicales, los que defienden el domingo, los que defienden la falsedad en contra del verdadero Dios, en contra del sello de Dios, que es el séptimo día de la semana, el sábado. Entonces, el punto número 7 que habíamos tratado era que el siervo de Dios, Elías, ora por la lluvia y la lluvia viene. Pero fue perseverante. Y cuando Elías ora por la lluvia, oró 7 veces. Y esto nos está diciendo algo, que nosotros tenemos que ser perseverantes para orar por la lluvia, pero la lluvia tardía del Espíritu Santo es lo que está simbolizando aquí. Somos el remanente de Dios. Y la mayor necesidad de nosotros, del pueblo remanente de Dios, es recibir
la unción del Espíritu Santo en la lluvia tardía para terminar esta obra y darle el fuerte pregón del cuarto ángel al mundo entero, para que el mundo entero se prepare de una vez para la cosecha, para la venida de Cristo. Cosecha a aquellos que van a ser salvados y llevados al granero celestial, y cosecha de aquellos que van a ser destruidos en el lagar de la ira de Dios, porque va a ser un tiempo de definición. Eso es lo que provoca todo el zarandeo del tiempo final, y necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, el poder de la lluvia tardía, pero tenemos que orar, pedir por ella. Y yo invito a Nelson mismo, si está ahí, que me lea Zacarías capítulo 10, el versículo 1. No te cambie de Reyes, pero Zacarías capítulo 10, versículo 1, para que ver qué nos está diciendo el profeta Zacarías en el capítulo 10, versículo 1, qué debemos hacer con respecto a la lluvia tardía. Leo Zacarías capítulo 10, verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Amén. Gracias, Nelson. Amén. Es decir, que, ¿qué dice? Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Necesitamos pedir, necesitamos orar por la lluvia tardía, por el Espíritu Santo. Dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 41 creo que es, dice que si hablásemos más, si orásemos más, si cantásemos más sobre la persona del Espíritu Santo, la iglesia tendría un poder que conmovería al mundo. Es decir, que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía para terminar esta obra. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo que estaba viniendo en Minneapolis en 1888, que comenzó a ser derramado. El fuerte pregón comenzó a ser dado en aquellos días. Elena de White lo dijo. Sin embargo, fue rechazado ese mensaje que Dios envió del cielo. Y al ser rechazado ese mensaje, el Espíritu Santo fue abortado su derramamiento. Pero no es una cosa del pasado. Esto es una cosa del futuro, porque Dios quiere derramar su Espíritu Santo hace rato sobre su iglesia para madurarnos y estar listos para su segunda venida a este mundo de una vez. Dios más que nadie está interesado en terminar este drama del pecado y Dios quiere regresar. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Necesitamos ser perseverantes, cumpliendo las condiciones para derramar Dios su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero Dios no derrama el Espíritu Santo sobre vasijas sucias. Si seguimos en el pecado, si seguimos acariciando el pecado, pecados ocultos y cosas ocultas en nuestra vida, no estamos listos, porque Dios no derrama su Espíritu Santo en vasijas sucias. Necesitamos estar limpios del mal, del pecado, para Él poder derramar su Espíritu Santo sobre nosotros y entonces terminar esta gran misión, esta gran obra que nos ha encomendado de predicar este evangelio, el mensaje de Elías al mundo entero, para que pueda llegar entonces el fin. Pero necesitamos orar, ser perseverantes, tener fe, y esa fe es la fe de Jesús, la fe que nos dará la victoria para vencer sobre el pecado, para vencer sobre la tentación, y para así poder estar llenos del Espíritu Santo y darle el fuerte pregón al mundo para que Cristo pueda venir. Ese era el punto número 7. El punto número 8, le decía que está en el capítulo 19, en el versículo 1 al 4, pero dice allí que Jezabel se levantó para perseguir a Elías. Pero te invito, Nelson, tú mismo, si estás ahí, que me lea lo que dice Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Dice la palabra de Dios en el libro Apocalipsis capítulo 2, verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muchas gracias, Nelson. Fíjense, hay un detalle. Decía que el punto número 8 en este caso es que el siervo de Dios es perseguido por una mujer, por Jezabel en este caso, y ella emite un decreto de muerte tras esa persecución contra el siervo fiel de Dios, que era Elías. Entonces, aquí vemos, cuando vamos al libro de Apocalipsis, aquí estamos hablando simbólicamente y proféticamente. Ahí no está hablando de Jezabel literalmente, no está hablando de esta Jezabel, sino que esta Jezabel de los tiempos de Elías y Acab no es más que un tipo o un símbolo de esta Jezabel que es la verdadera. Fíjense ustedes, como Elías, este Elías era un tipo, un símbolo del verdadero Elías que somos nosotros en este tiempo final como remanente. Esta Jezabel no es más que un tipo o símbolo, o en este caso, una representante de la Jezabel real. Esta Jezabel de Apocalipsis, a la que se está refiriendo simbólicamente, es a la Iglesia Católica,
apostólica y romana. Es el sistema pagano de la Iglesia católica papal. Cuando nosotros analizamos el mensaje de las 7 iglesias, no voy a entrar en detalle, pero el mensaje de las 7 iglesias, para que entiendan los que quizás no conozcan este punto, son 7 periodos de la iglesia cristiana desde los días de la ascensión de Cristo al cielo, en el año 31, después que él murió, resucitó y se levantó, y al cabo de 40 días ascendió al cielo. Desde el año 31 en adelante, hasta el mismo tiempo final, son 7 periodos de la iglesia cristiana en estos 2000 años que llevamos en este mundo desde que Cristo vino. El primer periodo de la iglesia fue la iglesia de Efeso, que la iglesia de Efeso fue la iglesia apostólica que se extendió del año 31 hasta el año 100, con la muerte del último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan. Hasta ahí se extiende el periodo de la iglesia de Efeso o Éfeso. El segundo periodo de la iglesia fue el periodo que siguió después de la iglesia apostólica, que fue el periodo del año 100 al año 313, que fue el periodo de la iglesia de Esmirna, que fue el periodo de la iglesia de los emperadores romanos, que persiguieron a la iglesia cristiana de aquellos días, que está el periodo de 10 días que se habla ahí en el mensaje de Esmirna, que ese periodo de 10 días fueron 10 años de persecución, que fue el periodo más crudo de persecución por parte de los emperadores romanos, que duró 10 años, que lo inició el emperador Diocleciano y lo concluyó Constantino. Diocleciano lo inició en el año 303, eso lo pueden buscar en Google, ahí mismo están los detalles. La persecución de Diocleciano, ponen así, va a aparecer la fecha, fue en el año 303, que fue la persecución de Diocleciano. Y esa, en el edicto de Milán, que así lo pueden poner también y aparece, Constantino en el año 313 emitió un edicto de tolerancia religiosa, donde suprimió la persecución de los cristianos, porque Constantino, entre comillas, se convirtió al cristianismo y paganizó la iglesia cristiana. Entonces, pero fueron 10 años, según los 10 días que dice el mensaje de Esmirna. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice a la parte final, pero dice, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso está en el mensaje de Esmirna. Esos 10 días son 10 años proféticos, porque es la razón de día por año. Y fue el último periodo de persecución de los emperadores romanos contra la iglesia cristiana de aquellos días del Imperio Romano, y que Constantino lo suprimió con el edicto de Milán en el año 313, que lo había iniciado Diocleciano 10 años antes, en el 303. Después viene el periodo de la iglesia de Pérgamo, y el periodo de Pérgamo fue del año 313 al año 538, que comenzó la supremacía papal. Y entonces caemos en el periodo de Tiatira, que es la cuarta iglesia, que es la que estaba leyendo en este caso Nelson ahora, Apocalipsis 2:20, donde habla de Jezabel. Es el periodo del año 538, que fue cuando la supremacía papal, hasta el año 1517, que fue cuando el inicio de la reforma protestante, que comenzó el periodo de la quinta iglesia, que es Sardis, de 1517 al año 1755, que fue cuando el terremoto de Lisboa en Portugal, las señales del sexto sello. Y después de eso viene el periodo de la iglesia de Filadelfia, y después viene el periodo de la iglesia de la Odisea, que es la que estamos viviendo nosotros desde 1844. Entonces, Tiatira, que es la cuarta iglesia, está hablando de Jezabel. Jezabel es el periodo de supremacía papal. Jezabel representa, es una mujer, una iglesia impura en la Biblia. Está representado por una mujer impura. En este caso es la mujer de Apocalipsis 17 y 18. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Fíjense, es una mujer. Jezabel era una mujer, era pagana, era idólatra y era perseguidora del siervo de Dios, de los siervos de Dios. Y eso es lo que ha sido la iglesia católica a través de la historia. Es una mujer porque está simbolizada por una mujer en la Biblia, una iglesia falsa. Como la iglesia verdadera está simbolizada por una mujer pura, que es la Apocalipsis 12, que es la mujer fiel, es la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Pero entonces esta mujer impura representa a la iglesia católica. Jezabel era idólatra. Jezabel era pagana. Jezabel era perseguidora del pueblo de Dios y estableció un decreto de muerte contra el siervo de Dios. Eso ha hecho la iglesia católica a través de su historia. Es pagana, es idólatra, come de cosas sacrificadas a los ídolos, es perseguidora del pueblo de Dios. ¿Cuántos millones de mártires murieron debido a las persecuciones de la iglesia católica en los siglos de la Edad Media? Se calcula que de 75 millones a 120 millones de cristianos fueron martirizados por este sistema, hasta que fue suprimido en el año 1798 por la Revolución Francesa. Pero recibió una herida de muerte, que la herida de muerte ha sido sanada poco a poco, gradualmente, y ya estamos en el proceso de sanidad casi que total para la crisis final que se avecina sobre nosotros como el tiempo final. Pues dice allí que toleras a esa mujer que se llama Jezabel,
que seduzca a mi sierva a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces Jezabel aquí, que es la que persigue a Elías, en el punto número 8, con un decreto de muerte, representa a la Iglesia Católica, que va a establecer un decreto de muerte para perseguir al pueblo remanente de Dios del tiempo del fin, una vez que se ponga la ley dominical. Ahí se cumple el punto número 8 al pie de la letra. Proféticamente, en el ministerio de Elías que se cumplió, una Jezabel del pasado que simbolizaba a la Jezabel, que es la Iglesia Católica, que va a perseguir al pueblo de Dios en este tiempo final, con un decreto de muerte para exterminar al pueblo de Dios. Entonces, el punto número 9, que estaba dentro, incluido del punto número 7, pero es un punto que debemos destacar. Y Nelson, estás ahí, te invito a que leas en este momento un texto conocido. Mateo 24, fue el sermón profético del Monte de los Olivos de Jesús. Mateo 24, versículos 29 y 30. Mateo 24, versículos 29 y 30. Para ver qué dice Mateo 24, 29 y 30, y son palabras de Jesús. ¿29 y 30 de Mateo 24? Sí, José, gracias. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muchas gracias, José. Qué lindo. Dice ahí en Mateo 24, 29, que hay una señal del Hijo del Hombre, que su pueblo va a distinguir, su pueblo remanente. Y todos los que me están escuchando aquí lo sabemos, lo hemos leído, lo conocemos, que la señal del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre, dice Jesús que antes de su venida, porque inmediatamente, antes de su venida, está en el versículo 30, está una señal en el versículo 29 que aparece en el horizonte, que aparece en el cielo, que el pueblo de Dios logra distinguir que es la señal del Hijo del Hombre. Y muchos preguntarán, pero ¿cuál es la señal? Aquellos que no son adventistas, aquellos que no conocen el mensaje que conocemos, que son cristianos, que muchos se van a salvar. Hay millones que se van a salvar. Lamentablemente muchos dentro de nuestra iglesia se van a perder. Porque Dios tiene muchos hijos que son sinceros, que están en las otras iglesias. Y cuando llegue el momento de la crisis se pondrán de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen encima, porque aman a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ellos no conocen esta señal todavía porque no tienen el conocimiento que tenemos nosotros de estas cosas. Somos los encargados de decirles a ellos y enseñarles cuando entren, cuando lleguen, cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros sí conocemos cuál es la señal. El remanente de Dios del tiempo final va a saber cuál es la señal. Y por eso cuando la señal aparezca en el horizonte van a distinguir que esa es la señal que está indicando que Cristo viene. Y dice ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 44, para que vea el paralelo total con esta señal. Dice, a la séptima vez, cuando Elías estaba orando, dice, a la séptima vez, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano. Así dijo el siervo que Elías había mandado. Elías oró 6 veces y nada había aparecido. La séptima vez oró. Y el siervo viene y regresa a Elías y le dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es decir, que el siervo de Dios ve una señal como la mitad de la palma de una mano, como la mitad de la mano, como una señal, como una nube, como la palma de la mano en el horizonte. Y Elías se dio cuenta que esa era la señal de que la lluvia venía, que venía la solución al problema. Es decir, que la señal es una nube como la palma de la mano. Y dice allí en Mateo 24, 29 y 30 que leía José, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Una señal para el pueblo remanente de Dios que habrá en el cielo, que va a indicar que Él viene, que está regresando a solucionar los problemas ya de una vez y para siempre, de estos 6.000 años de pecado que llevamos. Entonces, dice el libro, Primeros Escritos, en la página 286, y está también en el conflicto de los siglos. Yo les voy a compartir la cita, la tengo aquí, el conflicto lo tengo allí en el librero, pero tengo aquí el libro Primeros Escritos, y Primeros Escritos fue escrito antes que el conflicto de los siglos, es decir que esta señal aparece primero escrita aquí, y en el conflicto de los siglos Elena de White amplía mucho más lo que escribió en Primeros Escritos.
pero dice aquí la señal de Primeros Escritos, que es la misma del conflicto de los siglos. En la página 286 del libro Primeros Escritos, escuchen, dice, pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Al vislumbrarse a la distancia, parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y la majestad de Jesús al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas le escoltaban en su camino. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo. Se iba acercando a la viviente nube de insuperable gloria y majestad, y pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. No llevaba corona de espinas ya, sino que ceñía en su frente una santa corona de gloria. Sobre sus vestidos y sobre su muslo aparecía escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Su aspecto era brillante como el sol del mediodía, sus ojos como llama de fuego y sus pies parecían de fino bronce. Resonaba su voz como un concierto armónico de instrumentos músicos. La tierra temblaba delante de él, los cielos se apartaron y se arrollaron como un pergamino, y las montañas y las islas descuajaron de su asiento. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Es decir que la señal de la venida del Hijo del Hombre dice que es como una nubecilla, como la mitad de la palma de la mano derecha, que aparece por el oriente, que aparece por el este, y que en la medida que se va acercando a la tierra, si dice el conflicto de los siglos, que amplía mucho más en descripción esta escena, dice que se va haciendo gloriosa y gloriosa. Y entonces aparece él con los millares y millones de ángeles que vienen con él en su segunda venida, en gloria y majestad. Esa es la señal del Hijo del Hombre. Y eso es lo que sucede aquí. Elías vio una señal, el siervo de Dios vio una señal, y con eso bastó, que era una nubecilla como la mitad de la palma derecha. Está ahí en el versículo 44 del capítulo 18. Y esa era la señal de la solución del problema, y la señal de la solución de nuestro problema, a esos 6.000 años de pecado, va a ser esa señal que está en Mateo 24, 29 y 30, que Jesús anunció, que aparecería la señal del Hijo del Hombre, una señal distinguiendo su venida. Y esa es la señal para nosotros, como fue la señal para Elías, que venía la lluvia. Para nosotros la señal va a ser esa nube como la mitad de la palma de la mano derecha, que se acerca por el horizonte, por el oriente, por el este, viniendo en gloria y majestad a resolver los problemas de este mundo. Y el punto número 10, y con este voy a concluir en esta mañana, hay mucho que decir sobre este tema, mucho que estudiar, hay muchas citas de Elena de White, mucho más detalle, pero el tiempo no da. Ojalá hubiera todo el tiempo del mundo para eso, pero es el punto número 10. Y el punto número 10 lo leía nuestro hermano Nelson, y te invito a ti, a José, que lo lea nuevamente. Segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Es decir, que el siervo de Dios, Elías, fue llevado vivo al cielo. En este tiempo final, cuando esa crisis suceda, cuando el pueblo de Dios esté viviendo esas escenas finales del tiempo de angustia, cuando la gracia se haya culminado, que se haya acabado completamente la expiación en el cielo, que se haya acabado completamente el juicio, porque el pueblo de Dios logre la victoria sobre la tentación y el pecado en esta tierra, se formará lo que es el grupo o la multitud o la compañía de los 144.000 que representan este tercer Elías, porque este tercer Elías no es más que la multitud, la gran compañía de los 144.000, la última generación que va a vivir sobre esta tierra y que van a pasar de vida a vida, no van a haber muerte, porque Cristo se los va a llevar al cielo estando vivos, nunca van a ver la muerte, nunca van a gustar la muerte. Y entonces, Elías, como fue llevado vivo al cielo, Jezabel no pudo exterminarlo, Jezabel no pudo matarlo, se mantuvo y Dios vino y se lo llevó vivo al cielo. Cuando la gracia se cierre, cuando se concluya la oportunidad en este mundo,
y el tiempo de prueba completamente se cierre, entonces vendrá el tiempo de angustia de Jacob, la crisis final, la crisis terrible. Las plagas estarán cayendo sobre el mundo y en medio de esa crisis van a pasar estos eventos que les anunciaba anteriormente, del espacio abierto por el Orión, la tabla de la ley mostrada por ahí, Dios pronunciando los 10 mandamientos, anunciando el día y la hora de la venida de Cristo, en ese momento, en esos eventos. Y entonces, inmediatamente después de la resurrección parcial que va a suceder antes, que van a unirse con los que están vivos en esa crisis para recibir el pacto de paz, dice Elena de White, que Dios hará con los que guardaron su ley. Entonces, cuando suceden los eventos de la resurrección parcial de Daniel 12:2, suceden esos eventos por Orión, el anuncio del día y la hora, la proclamación de los 10 mandamientos. Todo eso sucede en esos eventos, en ese momento. Y ese pueblo de Dios que está viviendo esas escenas finales, los que están vivos, con los que resucitaron en la parcial, ven la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y entonces en ese momento son llevados vivos al cielo los que permanecieron vivos, los que Satanás no pudo exterminar, los que él no pudo matar con el decreto de muerte después del cierre del tiempo de gracia. Entonces van a ser llevados vivos al cielo. Y ahí podemos estar nosotros, ustedes y yo, si nos mantenemos fieles de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen sobre nosotros. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que nosotros podamos ser ese tercer Elías y estar en esa multitud, en esa compañía que logre la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre su nombre, sobre su número, siendo fieles a Dios, porque Dios quiere llevarte al cielo vivo. Dios quiere llevarme vivo al cielo. Dios quiere transportarnos al cielo en ese momento final, porque Él quiere implantar su carácter en nosotros, su ley en nosotros, y que seamos ese pueblo que Él pueda decir de nosotros, como dijo de Job cuando fue probado a Satanás. Le digo, ¿no ha visto a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal en la tierra? Así va a decir de los 144,000, que es lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de mis santos. Aquí está la paciencia de mis santos. Son los que guardan mis mandamientos y tienen la fe de Jesús. La fe que sostuvo a Jesús en la prueba. La fe que lo hizo victorioso sobre la tentación y el pecado y logró la victoria sobre Satanás diciendo al final consumado es. Y quiera Dios que nosotros podamos decir un día y bien pronto, como dijo Jesús en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Vamos a agradecer a nuestro amigo y hermano Mauri, ¿no? Especialmente lo apreciamos y lo quiero mucho por el tiempo que ha dedicado el estudio de hoy en este sábado. Agradecer a todos, hermano Beder, la familia Mejía Osorio, nuestro hermano Franklin, acá mi vecino en Lima, Perú, Manuel, la hermana María, Misael, nuestro amigo y hermano Moisés y la hermana Ingrid. Muchas gracias por estar presentes hoy en este sábado muy bonito, en este estudio del tercer Elías. Agradecer a Dios por permitir reunirnos, aunque no físicamente, pero sí por el internet. Y agradecer nuevamente a Mauri, ¿no? Por el tiempo que él se toma para poder dar este estudio. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar ya este tema. Si alguien desea orar, por favor, puede activar su micrófono y hacer la oración final para cerrar hoy sábado. Hermano Franklin González, si nos puede despedir con una oración. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pedirnos de este servicio grande que Dios nos ha dado esta mañana. Padre Celestial, que moras en el santuario celestial, te agradecemos, Señor, por el alimento que en este día santo nos has brindado. Amén, Padre. En el tema del tercer Elías, te rogamos, Señor, que en tu amor, en tu misericordia, permita, Señor, ser parte de tu pueblo, por Amén. tu gracia y por tu misericordia. Bendice en este santo sábado a todos tus hijos a través de este medio y manténnos siempre unidos en tu amor y tu justicia.
Gracias, Señor, por tu día santo. Te pedimos, Padre Santísimo, que nos sigas acompañando el resto de las pruebas sagradas que nos quedan. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos. Dios Gracias a bendiga. Mauri. Un ¿De abrazo allá en Estados Unidos. Un abrazo, un Ya abrazo. pronto vamos a estar aquí conociéndote. No, me encantaría estar para allá para celebrar el tabernáculo. Un abrazo virtual para todos. Amén, hermano. A César, lo vamos a traer a César y a su esposa. Vamos a ver si puede ir o no, porque él tiene 2 o 3 compromisos grandes. Vamos a coordinar. Un gran abrazo, amigo. Dios te diga. Igualmente, Bendiciones. Dios lo Cuídate bendiga mucho. a todos los que están en el chat, que Dios me los bendiga.